Un saludo a todos, sean bienvenidos a este canal y el día de hoy con un nuevo video. Si te ha pasado en algún momento que has olvidado la contraseña root, administrator o de cualquier usuario en Linux, el día de hoy te traigo cómo reiniciar o restablecer las contraseñas root o administrator o la que desees en Linux. En este caso, esto servirá para las distribuciones derivadas en Debian, como por ejemplo Ubuntu, Linux MX, Linux Mint, etc. Y para poder proceder tenemos que reiniciar nuestro computador. En este caso tengo una máquina virtualizada utilizando Proxmox. Vamos a reiniciarla para proceder con el primer paso. Comencemos. Muy bien, ya luego de haber reiniciado, el primer paso que vamos a realizar es posicionarnos en esta primera opción dentro del grupo. Vamos a pulsar la tecla E, como aparece aquí, E para editar. Y aquí vamos a buscar algún apartado que diga RO single o RO quiet. Cualquier lado, en este caso dice RO quiet. RO significa read only. Vamos a eliminar todo esto que aparece aquí y escribimos RW espacio init, igual que la vamos a escribir con la tecla que aparece al lado del bar espacio, de la tecla de borrado, barra bin barra bash. Luego de esto vamos a pulsar control X o F10 para arrancar. Voy a pulsar F10 y vamos a esperar que arranque en modo consola. Ya estando aquí, lo que vamos a utilizar es el comando pass pass wd. El nombre del usuario puede ser root. Colocamos root. Él nos pide ingresar la nueva contraseña, la colocamos. Nos pide confirmar. Y con esto ya habremos cambiado la contraseña de nuestro usuario root. Así podemos hacer también con todos los usuarios que queramos. Se nos puede presentar un segundo caso que el comando passwd no funcione. Si el comando passwd no funcione, debemos hacer lo siguiente. Vamos a utilizar un navegador de texto y vamos a buscar el archivo shadows ubicado en el directorio /etc. Luego aquí lo que vamos a hacer es eliminar todo el contenido que aparece entre los dos primeros dos puntos, es decir, seguimos borrando hasta que consigamos los próximos dos puntos. Luego de esto vamos a salir, en este caso control X, en este emulador tengo que pulsarlo aquí, control X, y presionamos Yes para modificar los cambios. No lo voy a modificar en este momento para mostrar el tercer caso. Pulsamos aquí X. Si no te funciona el editor de texto Nano, existe otro editor de texto llamado VI. Este sí, porque sí te va a funcionar, ya que este es de más bajo nivel. Muchos administradores de servidores no utilizan Nano, por lo tanto estaría desactivado en sus servidores. Por lo tanto es importante que aprendas a utilizar este editor de texto. Utilizaríamos la misma técnica para este tercer caso que utilizamos con el editor de texto Nano. Ok, es vi /etc shadow. Ok, en este caso en vi, para poder borrar vamos a pulsar la tecla escape. En este caso estoy utilizando este navegador, tengo que pulsarla aquí. Ok, vamos a pulsar la tecla escape y nos vamos a posicionar donde queremos borrar y vamos a presionar la tecla X y vamos a seguir borrando así sucesivamente hasta que finalicemos. Seguimos borrando hasta llegar hasta los dos primeros
2 puntos. Ok, todo el contenido que está entre los dos primeros puntos se va a eliminar. Ahora, para poder guardar y salir, debemos presionar 2 puntos. En este caso, como el teclado en este modo siempre va a estar en inglés, vamos a pulsar Shift Ñ. Shift Ñ, y aquí aparecerá 2 puntos, del cual vamos a escribir WQ y Enter para salir. Esto significa escribir y salir. Y con esto habremos modificado este archivo Shadow. ¿Qué significa esto? Que cuando vayamos a iniciar el servidor, él nos va a preguntar la contraseña que vamos a ingresar. Es decir, en este caso lo que hicimos fue eliminar la contraseña root, por lo que al iniciarla nuevamente tenemos que ingresarla nuevamente, ya que él te la va a preguntar. Ok, para reiniciarlo tenemos que hacerlo manualmente, ya que ningún comando te va a funcionar. No te va a funcionar init 6, no te va a funcionar reboot, etcétera. Ok, vamos a reiniciarlo. Al comenzar vamos a ingresar la contraseña root. Fíjense que no me deja ingresar ninguna contraseña, le damos a acceder. Y en este caso, como estamos en modo root, la vamos a cambiar con pwd. Ok, si estamos ya en este modo, debemos ingresar, por ejemplo, el usuario root, que fue el que eliminamos. En este caso entró directamente, pero pudiese pasar que te aparezca un mensaje indicando que ingreses la nueva contraseña de una vez. En este caso no fue así que vamos a utilizar nuevamente el comando passwd, el nombre del usuario, que en este caso es root. Vamos a escribir enter y ahora sí colocamos nuestra nueva contraseña. Y con esto ya habremos finalizado. Si te ha servido de ayuda esta información, recuerda regalarme un pulgar arriba, y también que puedes realizar comentarios sobre cualquier duda que tengas, sugerencias, etc. También puedes suscribirte si lo deseas, ya que seguiré subiendo contenido. Hasta la próxima, Dios los bendiga.